Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos por ahí? Nosotros aquí trabajando en Taller Icarus vamos a mostrarles una impresión con tintas al agua. Vamos a imprimir nuevamente un escudo. Estamos trabajando con un cuadro de madera de aproximadamente unos 60 por 80 centímetros. Es un cuadro que ha sido tensado de manera manual con malla 120, malla importada, malla china. Malla 120. El trabajo que estamos haciendo con tintas al agua son con copajes. Vamos a ver de que en este tipo de mesa el primer movimiento es el de entintado. Eso es un entintado. Tenemos que tomar en cuenta que todos los movimientos cuando se trabaja en estampación manual deben de ser siempre los mismos, bajo la misma intensidad, bajo la misma angulatura, bajo la misma velocidad y bajo el mismo número de pases. Entonces, este cuadro, recuerden, ya está entintado. Ahora vamos a hacer de que la tinta pase a través de la malla. 3 pasadas a un ángulo de aproximadamente 70 grados. Fíjense. 1, 2, 3. Si por A o B motivos tú imprimes una camiseta con una sola pasada, la otra con 2 y la otra con 3 y la siguiente con 4, pues vas a obtener diferentes tonalidades de color, cosa que obviamente no es recomendable. Vamos a hacer un experimento. Jorge va a entintar 2 veces, como lo ha estado haciendo, y va a imprimir solo una vez para poder ver cómo queda. A ver. Fíjense, la intensidad de color que existe, la diferencia en la intensidad de color, y en algunos casos los detalles no se van a ver totalmente plenos. Por ejemplo, miren en el fondo aquí, voy a tratar de hacer un zoom. Okay. ¿Ven que la tinta no ha sido depositada al 100%? Es porque se tiene que generar la presión, seguir imprimiendo para que la tinta penetre totalmente el tejido. Dale, Jorge. Eso se obtiene con el número de pases, con la presión. Vamos aprendiendo que, por ejemplo, está el entintado, 2 pases, una ida y una vuelta, un registro, y de ahí se imprime 3 veces. Igual forma en todas las estampaciones. ¿Cómo se logra determinar si va a ser solo un pase, 2 pases, 3 pases, 4 pases? Si vamos a dar 4 pases, vamos a presecar y vamos a volver a dar 2 pases. De acuerdo a tu muestra, de acuerdo a tu gusto, de acuerdo al acabado al cual tú desees llegar. Es muy importante que previamente, antes de hacer la producción, realices unas pruebas en una tela lo más parecida posible a tu original, para que de esa forma obtengas una buena prueba. Nosotros aquí vamos a ver el presecado. Entonces ahí es donde, luego del presecado, en donde vamos a ver realmente cómo queda el color de la estampación. Y vemos que está quedando dentro de los parámetros que estábamos buscando. ¿Cómo se puede lograr esos detalles? Muchas personas siempre preguntan ese detalle. Primero, súper importante e indispensable, el diseño gráfico, la ilustración, el arte, la creación artística tiene que tener ese tipo de definición. La serigrafía no inventa, la serigrafía no crea definición ni resolución. La serigrafía es un método de reproducción, o sea, de lo que tú tienes como diseño, va a generar una reproducción a través de las mallas serigráficas, a través del traspaso de la tinta, etc, etc. Una vez que finalizó la impresión con tintas al agua, pues tenemos que retirar toda la tinta de la malla para lavarlo. ¿Con qué se lava la tinta? Pues con agua simplemente, y de esa forma vamos a obtener, mejor dicho, vamos a evitar de que la tinta termine secándose. Toda esta tinta que está aquí, toda esta tinta se va secando con el paso de los segundos, minutos. Si nosotros, ven, mira, por ejemplo acá yo ya, prácticamente acá está un poquito ya secándose. Le puedes aplicar agua de la forma como tú gustes. Si quieres con un paño de agua, una toalla húmeda, wipe, trapo, o
trabajando con la pistola de jardinero. ¿De qué te ayuda la pistola de jardinero? Ayuda a no desperdiciar tanto agua como si abrieras un caño y dejaras libremente pasar el agua, ¿no? Ahora vamos a imprimir la segunda tinta. En este caso es un color, una especie de verde esmeralda. Acá está nuestra tela de muestra, en donde verificamos el calce, verificamos que todo esté correcto, que la tinta esté fluyendo, que el marco esté destapado. Y ahí ya tenemos, digamos, ya una apreciación un poco más definida de nuestro diseño. Y es ahí donde ya, verificando todo esto y observando, empezamos a imprimir. Acá ya puedo trabajar incluso hasta un ángulo de 45, porque es un diseño de relleno, es un color de relleno, mejor dicho. Entonces necesita quizás en algunos casos, en este caso en particular mejor dicho, necesita pues de un buen depósito de tinta. Por eso acá Jorge ha bajado un poquito el ángulo del entintado y de la impresión para darle ligeramente un poco más de depósito de tinta. En el anterior color, el azul, el ángulo no fue tan hacia abajo, o sea, el rasero no se inclinó tanto. ¿Para qué? Para que pueda conservar los detalles. Ese es otro tema en particular. Los detalles se logran con mejor definición si es que trabajamos el tema del ángulo. El ángulo abierto de 80 o 70 grados permite conservar los detalles en una serigrafía. El ángulo más cerrado, de 45 grados para abajo, por ejemplo, genera que se deposite mayor cantidad de tinta. Y eso va a depender del tipo de diseño, incluso hasta en algunos casos del tipo de tinta que vamos a trabajar. Otro detalle especial es que el rasero es de un ancho más grande que el diseño. Esto es un criterio básico en serigrafía. Si no se cumple ese criterio, pues definitivamente el operador, el impresor va a tener que utilizar para una parte y luego pasar por otro lado. Y en la unión va a haber una acumulación de tinta siempre y no se va a ver tan bien el diseño. Luego de todo este proceso, se preseca finalmente y una vez presecado se pasa al termofijado final. Tomamos la plancha termotransferible, se coloca. Tenemos un diseño de la marca también. Otro de los engreídos, el león con chullo, y se cierra la tapa para que la tinta se primerice, llegue a 160 grados mínimo de temperatura durante 10 a 12 segundos y que finalmente se fije, ¿no? Ahí lo va a hacer por segunda vez porque el estampado es mucho más grande que el formato de la transfer, de la máquina. Entonces tiene que hacerlo a 2 tiempos. No hay problema, no queda ninguna marca, algún tipo de efecto en particular. Terminó y ahí está. Enséñalo, por favor. Ahí está. Bueno, chicos, mi nombre es Joy Susano, acá desde el taller Icarus. Un saludo a todos, espero que les vaya muy bien. Cuídense bastante, suscríbanse, denle clic a la campana. Escríbanos un comentario constructivo, un comentario positivo o una consulta. También nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook como Taller Icarus.